la columna Pensamiento Crítico del querido Adán Costa, abogado, profesor universitario de Historia, Políticas Públicas y Filosofía, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Miren, justo en forma directamente relacionada con la entrevista que acabamos de hacer a María Méndez. Bueno, pero el requerimiento de reflexión que le hacemos hoy a Adam tiene que ver con todo esto que venimos difundiendo, informando, reflexionando, analizando respecto de la estafa Libra, de lo que se sigue conociendo, les diría, hora tras hora, respecto de arbitrariedades manifiestas. Cualquiera, sin necesidad de ser abogado, se da cuenta, ¿no?, de la parcialidad con que gran parte del Poder Judicial se mueve. Y entonces, sin justicia, lo tengamos claro, no hay democracia. Sobre esto vamos a hablar hoy con Adam. Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, Clara. Muy buenos días para vos y para toda la amable audiencia. Es un tema que también incluso es decir, debemos hacer un enlace, un gancho con esta semana que empezamos a transcurrir, que va a terminar justamente la semana que viene, cuando se conmemore, justamente como un hecho de memoria, el 24 de marzo de 1976, 50 años del inicio de una dictadura cívico-militar genocida. Es decir, porque tiene muchísimo que ver quizás el comportamiento de, muchos hablan de justicia, cuando en realidad se refiere a el servicio de justicia o el poder judicial. Muchas veces se habla de justicia y quizás en determinadas circunstancias lo que menos haya es justamente justicia. Vamos a tratar de fundar un poco la columna de opinión. En esta primer clave histórica reciente y en una comparación con otro sistema, incluso jurídico-cultural, y agrego lo cultural porque es importante, que es el mexicano, ¿sí? Como hipótesis es el nombre de esta columna. Sin justicia no hay democracia. Es decir, la democracia fundamentalmente requiere de la existencia de una justicia. El sistema argentino tiene un poder judicial, tiene jueces, existen los tribunales, las personas que van y litigan, existe el tribunal. El tema, muy importante, es que el doble problema que tiene la justicia en la Argentina es la connivencia con determinados intereses para determinado tipo de causas. Eso no es para todos los casos que arriban, que se tramitan en el sistema judicial, sino para determinados casos que tienen que ver con circunstancias de poder económico, de poder político, de un tipo de decisiones que por ahí pueden poner en contradicción a estos sistemas de intereses. Es decir, ahí en esos casos el gran problema, ahí citaste el caso de la agenda de esta semana, de estos días, la evidencia de un hecho ilícito a través de una criptomoneda que hecho por el presidente de la nación y su vínculo más directo, con pruebas que salen a la luz. Y es interesante también hacer algún tipo de análisis de la actuación de un funcionario de la justicia que es un fiscal. Pero voy a hacer un pequeño comentario de ese tema puntual, pero quiero hacer el encuadre más general, para poder ver el panorama más general. Entonces, insisto, la primera línea de problematización del Poder Judicial es en determinado tipo de causas donde existen intereses, en lo político o en lo económico. Vamos a hacer esa primera línea.
En la gran mayoría de las causas también la justicia tiene problemas. ¿Y cuál es el problema que tiene la justicia? Quizás lo que se llama la sobresaturación de conflictos, que quizás la sociedad, y esto es un problema que no es estrictamente de la justicia, pero es de la sociedad, pero que afecta al servicio de justicia. Estamos hablando con, digamos, el 95% de las causas que van a tribunales. Quizás se va a tribunales porque no se pudieron agotar medidas de pacificación alternativas. Y no hablo de la mediación, hablo en general de un problema cultural y de conflictividad que tiene, digamos, esta sociedad que, bueno, acude a la justicia. Entonces, eso genera una sobrecarga y la respuesta judicial, por eso yo quiero hacer como un panorama bastante más general que los temas de interés en lo político. Pero vale esta primera reflexión, porque quien está escuchando puede decir, no tenemos justicia, tengo que presentar una demanda de alimentos para que el padre de mis hijos cumpla con una cuota alimentaria, y que no voy a tener un juez que no me la va a dar. No, lo que ocurre es que el segundo problema que tiene el nivel judicial es a veces la burocratización en la resolución de los conflictos. Es decir, están sobresaturados los tribunales y entonces hay una distancia entre el decisor judicial y las partes que conflictúan, más allá que está intermediado por abogados, fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos un segundo nivel problema, que es la burocratización del servicio de justicia, la distancia, y ahí se pueden cometer errores. Si no hay un debido contralor, si no hay un debido compromiso, porque también los operadores de justicia, los abogados de parte, también quizás entran en esa dinámica. Entonces, para ese segundo nivel de problemas, que es la mayoría de los casos, el tema es el tiempo, el manejo del tiempo. Es decir, a veces el tiempo, una resolución que podría demandar en términos objetivos un mes, se resuelve en 10 años o en 5 años. Entonces, ese manejo del tiempo es una no justicia. Entonces, quiero hacer este panorama. Casos que tienen que ver con intereses políticos y económicos, el 5% de los casos de justicia, que ahí vamos a tener a jueces que no actúan conforme a un criterio profesional, objetivo, un criterio ni siquiera de justicia, un criterio de analizar lo que tiene que analizarse en el servicio de justicia, en las pruebas y la constatación de que existió un hecho ilícito, una antijuridicidad administrativa o civil o un cercenamiento de derechos. Es decir, bueno, eso es lo que se dirime en todos los juicios y en todos los casos. Y la mayoría de los casos tienen este problema del manejo del tiempo, porque quien maneja el tiempo también tiene poder, porque tiene a las partes con una incertidumbre de cuándo se va a resolver ese conflicto. Entonces, bueno, este es el panorama general. La comparativa que quiero hacer con el sistema mexicano, también voy a tener una clave histórica. Y voy a hacer una brevísima descripción del proceso político mexicano, brevísima, lineal, yo diría, por el tema del tiempo. A principios del siglo XX, 1910, de 1910 hasta 1920-21, sucedió en México una revolución, la Revolución Mexicana, una revolución de que los sectores sociales y populares controvertieron el poder que en México lo manejaban las oligarquías. Muy parecido a lo que ocurría en todo el continente en ese momento. Esa Revolución Mexicana, que la referencia Pancho Villa, Emiliano Zapata, que venía del sur de Chiapas, fueron los verdaderos referentes de esa Revolución Mexicana. Esa Revolución Mexicana pudo generar una nueva constitución y pudo generar un nuevo orden. En la práctica, ese proceso de Revolución Mexicana se instituyó a través de un partido que se llama Revolucionario Institucional, que en definitiva deshonró el mandato que era esa revolución, que exista una democracia participativa, sobre todo los sectores que no participaban en la sociedad, los sectores excluidos, los campesinos, los indígenas, en fin, toda la problemática de los sectores socialmente excluidos.
Entonces, en México lo que ocurrió durante prácticamente todo el siglo XX, un partido único que se llamó el Partido Revolucionario Institucional, prácticamente desde 1920 hasta el año 2024. Es decir, veamos casi 100 años en donde un partido fundamentalmente administró el poder y articuló el sistema de poder, y la principal articulación que la hizo es a partir del control del sistema judicial. Claro. Entonces, en México, durante casi 100 años, ese partido fijó las condiciones de determinación política judicial a su antojo, que son el grupo de partidos que tenían que ver con intereses conservadores. Eso fue lo que ocurrió en México, es decir, muy, muy, muy claramente. A partir del año, yo dije 2024, perdón, cometí un error, 2018. En el año 2018 aparece un proceso de Manuel López Obrador que se continúa en 2024 por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sí. Era alcalde de Ciudad de México. ¿Qué hizo? Y esto es lo interesante, porque eso es lo que tenemos que mirar en clave. No podemos comparar sociedad e idiosincrasia, no es un modelo que se puede instalar en otro. Pero ¿qué hizo Manuel López Obrador? Entendiendo estos 100 años del control, ordenó la correlación de fuerzas. O sea, Manuel López Obrador ordenó la correlación de fuerzas. Eso es muy importante, un proceso que se hizo rápidamente y a pie firme y con las variables que por lo general se miden a los gobiernos. Bueno, crecimiento económico, bueno, ahí hubo un reposicionamiento de los sectores sociales, pero ordenó el sistema de la correlación de fuerzas, sobre todo en el Poder Judicial. Y Claudia Sheinbaum pudo instalar una reforma judicial que, insisto, a ver, yo no quiero hacer como una panacea porque todos los procesos son complejos, hago solamente una referencia lineal, pero por ejemplo, y esto nos hemos referido alguna vez, los jueces lo elige el pueblo. Es decir, tenemos un presidente de la Corte Suprema de Justicia, el máximo organismo que regula la justicia de un país, en el caso de México, que es un intelectual indígena, un abogado intelectual indígena. Es decir, está hablando, y eso fue electo popularmente, es decir, Manuel López Obrador mejoró la correlación de fuerzas de estos sectores de poder, y hoy el sistema judicial mexicano es un sistema judicial en donde ha permeado la democracia, quizás mucho más que los sistemas tradicionales en la justicia que son de elección indirecta, es decir, tienen una elección no directamente popular, sino son elecciones los ministros de Corte lo elige el Senado, es un acuerdo político con las fuerzas políticas, no lo elige el pueblo directamente. Pero bueno, es toda otra discusión y no nos vamos a meter en eso porque requeriría más. Acá el problema es la democracia y la calidad de justicia. Intenté referenciar el sistema mexicano como un buen sistema mejorable. Ellos van a tener, o sea, si lo pueden sostener este proceso político, verdaderamente van a transformar, porque esto es verdaderamente poco, 8 años que de alguna manera son los periodos de Obrador y AMLO y Sheinbaum, pero bueno, están dando una interesante disputa. En la Argentina estamos lejos de eso. En Argentina la expresión es esto: un fiscal que tenía que investigar durante un año y no investigó. Claro. Y un fiscal, y yo digo, hay que seguir por ejemplo, hay 4 o 5 periodistas que están haciendo muy buen trabajo periodístico, y todos tienen también a su vez la condición de abogado, y son de distintas extracciones, si se quiere, ideológicas, como Hugo Alconadamón de La Nación, Ariel Sack, que está con Silvestre, Franco Misraghi, que está en El Destape con Roberto Navarro, y Natalia Bolosín, que tiene un stream. Esos 4 periodistas y abogados verdaderamente están poniendo a la luz esta información que sale, y esa información que sale del propio expediente judicial. Lo que hizo el fiscal Tayano
se apoyó en el cuerpo de investigadores técnicos, que ahí se requería mucho de trabajo de reponer las comunicaciones entre las distintas personas involucradas, vinculadas al caso Libra, y desgrabaciones, 100.000 archivos, con sistemas que se pueden hacer a través de procesamiento de información múltiple y directa y dinámica, pero se requiere un análisis para eso. Bueno, esos cuerpos de investigadores que estaban a disposición del fiscal, que es el que tiene la investigación en este caso, produjeron un primer informe. Y en ese informe se hacía el análisis de esa información y aparecía conductas, en apariencia de haber cometido un delito, en el caso de todos los actores del caso Libra. Y ese informe se cajoneó. Luego hubo esa misma prueba voluminosa, esta prueba digital, para decirlo en términos concretos, y un segundo informe lavado. Es ese el que se exhibió, junto con la prueba. Entonces, estos periodistas lo que están haciendo, están trabajando de esa manera esa prueba. Y empiezan a aparecer las conclusiones de la llamada, pagaste los 4.000, o sea, todo esto que genera estupor, porque estamos hablando de negociaciones que son, en principio, incompatibles con la función pública. Entonces, por el otro lado tenemos a la expresidenta, y este es el otro análisis también que hay que hacer. Es decir, ¿qué pasa con determinados signos políticos referentes que quizás el poder le interese que no se investigue? Macri, por ejemplo, que sus causas se cierran, así como se abren, se cierran. ¿Y qué pasa con los que no interesa que se cierren las causas? Y ahí tenemos tobillera electrónica, causa cuadernos. Decir esto, bueno, no sabía Cristina, es entrar nos excede absolutamente el marco de una opinión en una columna de opinión en una radio. Pero sí, lo que nosotros podemos hacer es un llamado de reflexión de esta selectividad, que es una selectividad objetiva. Es decir, un fiscal que debió investigar y no investigó, un proceso judicial de casi prácticamente 20 años, como el caso de Cristina, y Cristina no solamente condenada, sino siguiendo en esta participación de dar explicaciones y, bueno, dando también sus argumentos. Cristina ayer dio un interesante argumento en clave política, en lo que es, porque ella está mirando este funcionamiento, el funcionamiento político de la selectividad. Insisto, para quien nos está escuchando, estos son el 5%, si es, de todas las causas que se ventilan en los tribunales. Pero habla de la calidad de justicia que tenemos, y en una democracia la justicia tiene que ser verdaderamente independiente en esos términos. No solamente independiente del poder político de turno, sino fundamentalmente independiente de los intereses, que por lo general los intereses son muy subterráneos, se les conocen poco las caras, o a veces aparece una cara y luego se reconforman en sociedades accionarias en donde, como se dice, la sociedad anónima es el dinero que se hace persona, el modelo societal. Entonces justamente es anónimo porque se ocultan los dueños. Entonces vuelvo a este punto para hacer la referencia con el último gambito, con el 24 de marzo del 76, porque nosotros ya no vamos a tener programa hasta la semana que viene, y esto es el martes. Y es importante entender de que fundamentalmente se pudo avanzar con ese proceso también porque hubo una connivencia con el Poder Judicial. El Poder Judicial homologó con acción u omisión este accionar, y sobre todo estamos hablando de situaciones absolutamente aberrantes que atentan a la condición humana de las personas. Es decir, sabemos lo que es el terrorismo de Estado, lo que es desaparecer personas, tirar personas vivas al mar, todo lo que sabemos que a veces hay que volver a repetirlo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen eso no pasó. Entonces, el Poder Judicial también funcionó, y también funcionó quizás también como garante de operaciones económicas de determinadas empresas que se beneficiaron con esa dictadura cívico-militar. Entonces, esos que se beneficiaron con la dictadura, quizás sus herederos
siguen actuando, articulando selectivamente ese poder judicial que termina siendo garante de esos intereses. Es decir, tenemos una democracia electiva, la tenemos. Tenemos una democracia profunda y en el capítulo judicial estamos en el debe. Sí, absolutamente. Y por otro lado, en todo este entramado que vos, me parece que me estaba entrando una llamada, por eso el ruido. No, digo, en todo este entramado que vos has sintetizado muy bien y es una ardua tarea porque es complejo. Bueno, está además esta actitud permanente por parte del gobierno, ¿no es cierto?, de desconocer los mandatos básicos de nuestra Constitución Nacional, desdeñarla, violentarla en forma flagrante. Sin ir más lejos, ayer ya este gobierno dijo que no va a concurrir al Congreso, no va a ir, ni siquiera va a mandar representantes. Estamos hablando de la comisión, ¿no es cierto?, que está investigando esta estafa. Es decir, los otros poderes están pintados para el Poder Ejecutivo, quiero decir, y tenemos este Poder Judicial, que por supuesto uno no puede en las personas generalizar y decir todos son corruptos, todos son mafiosos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente la forma en que está funcionando, hace que sea una gran bolsa de gatos. Vamos a dejar, porque tengo que despedirme, Adán, pero vamos a dejar para una próxima charla para quienes nos escuchan, porque me están llegando mensajes. Bueno, ¿esto tiene algún tipo de solución? Eso lo vamos a plantear en otra columna. Perfecto. Bueno, buenos días entonces, querida Clara, hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, un abrazo enorme. Hemos estado conversando con Adán Costa.